Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas, porque esta historia no es solo sobre riqueza, poder o secretos, sino sobre un idioma que estuvo a punto de desaparecer y sobre una mujer que decidió no dejarlo morir. La noche había caído lentamente sobre el elegante barrio de Salamanca en Madrid, y dentro del restaurante Astoria, uno de los lugares más exclusivos de toda la ciudad, cada detalle brillaba con una perfección calculada, desde la iluminación cálida hasta el sonido suave de las copas chocando mientras los clientes conversaban en voz baja sobre negocios, viajes y dinero. En ese lugar cada plato costaba más de lo que algunas personas ganaban en una semana, y cada camarero debía moverse como una sombra elegante que aparecía solo cuando era necesario y desaparecía cuando no lo era. Frida Salas colocaba los cubiertos sobre una mesa con una precisión que parecía casi matemática. Cuchillo a la derecha, tenedor a la izquierda, copa de agua frente al plato y copa de vino apenas unos centímetros más arriba. Había hecho ese movimiento miles de veces durante los últimos 2 años y lo hacía sin pensar, porque cuando una persona repite algo tantas veces el cuerpo aprende a hacerlo solo mientras la mente se refugia en otro lugar. Detrás de ella sonó el golpe seco de unos tacones contra el suelo de mármol. Frida ya sabía quién era incluso antes de escuchar la voz. Mariana Vázquez, jefa de sala del restaurante Astoria, tenía una manera particular de caminar, como si cada paso fuera un recordatorio silencioso de que ella controlaba todo lo que ocurría dentro de ese lugar. «Esa no es tu mesa», dijo Mariana con una voz tranquila pero cargada de autoridad. Frida no levantó la vista de inmediato, continuó alineando el último cubierto mientras respondía con calma. «La mesa 7 siempre la preparo yo cuando viene el señor Castellanos». «Hoy no la prepararás tú», respondió Mariana con una sonrisa breve que no alcanzaba sus ojos. Frida levantó la mirada lentamente. «¿Entonces quién lo hará?» «Sofía», dijo Mariana. «Sofía llega en el turno de noche», respondió Frida. «Entonces espera al turno de noche». Durante un segundo el silencio entre las dos mujeres se volvió incómodo, como si el aire hubiera cambiado de peso. El señor Rodrigo Castellanos llegaba cada semana a esa mesa exactamente a la misma hora y siempre pedía lo mismo: filete término medio, agua mineral sin gas y una copa de vino tinto español de una bodega que pocos podían permitirse. Era uno de los empresarios más poderosos de España, dueño de Castellanos Global, una compañía energética que movía miles de millones en proyectos internacionales. Y aunque Frida lo había atendido más de 40 veces en los últimos 2 años, el hombre nunca había recordado su rostro ni su nombre, porque para él ella era simplemente una camarera más, una presencia invisible que servía comida y desaparecía. Frida respiró profundamente, luego terminó de acomodar la mesa con la misma calma con la que había empezado. «Como prefieras, Mariana», dijo finalmente mientras tomaba la bandeja y caminaba hacia la cocina. Dentro de la cocina el mundo era diferente: el sonido del aceite hirviendo, el aroma de la carne asándose y las órdenes rápidas del chef llenaban el aire con una energía caótica que contrastaba con la calma artificial del comedor principal. «¿Otra vez?», preguntó Carmen desde la barra mientras limpiaba un vaso. «Otra vez», respondió Frida. «Algún día alguien va a poner a esa mujer en su lugar», murmuró Carmen. Frida abrió el pequeño refrigerador de empleados y bebió un poco de agua fría mientras observaba el comedor a través de la ventanilla de servicio. La mesa 7 seguía vacía, esperando al hombre que la ocupaba cada semana como si fuera su territorio personal. Rodrigo Castellanos llegó a las 8:15 de la noche, 15 minutos más tarde de lo habitual, y desde el primer momento algo en su expresión parecía diferente. Su traje oscuro era tan impecable como siempre, pero su mandíbula estaba tensa y sus ojos no recorrían el restaurante con la seguridad relajada de otras noches, sino que permanecían fijos en el teléfono que sostenía entre las manos. Detrás de él entraron 2 hombres más, uno de ellos era el abogado de la empresa y el otro un ejecutivo nuevo que Frida no había visto antes. Los 3 caminaron directamente hacia la mesa 7, donde Sofía ya los esperaba con una sonrisa profesional. Frida observó desde la barra mientras llenaba copas de vino para otra mesa. Sofía era perfecta para ese trabajo porque tenía la habilidad de escuchar solo lo que debía escuchar y olvidar todo lo demás.
Frida no tenía esa habilidad. Años atrás había pasado media década estudiando lingüística en la universidad antes de que su vida tomara un camino completamente diferente, y los lingüistas desarrollan una costumbre peligrosa: escuchar cada sonido, analizar cada palabra, identificar patrones incluso cuando no deberían hacerlo. Intentó ignorar la conversación de la mesa 7 mientras caminaba con una jarra de agua hacia otra mesa, pero cuando pasó a pocos metros de ellos escuchó una frase que la obligó a detenerse un segundo. «No tenemos tiempo», dijo uno de los hombres. «La asamblea del pueblo será el martes», respondió otro. «Si no llevamos una traducción completa no aceptarán negociar». Frida continuó caminando, pero algo dentro de su mente ya estaba alerta. Rodrigo Castellanos tomó una tableta electrónica y la colocó sobre la mesa frente a sus socios. En la pantalla apareció la imagen de un documento antiguo con una escritura curva, extraña y densa. Frida lo vio apenas un segundo mientras pasaba cerca, pero ese segundo fue suficiente para que su corazón latiera más rápido. Porque aquella escritura era imposible de confundir. No era latín ni castellano antiguo ni ningún idioma moderno. Era izcateco. Un idioma indígena rarísimo del sur de España que casi nadie en el mundo podía leer. Un idioma que según los registros tenía menos de 10 hablantes vivos. Un idioma que Frida Salas había estudiado durante 4 años completos bajo la supervisión de una profesora brillante que había dedicado su vida a documentarlo antes de morir en circunstancias que muchos aún consideraban sospechosas. Frida siguió caminando con la bandeja en las manos, pero sus ojos regresaron a la pantalla una vez más. La primera línea del documento era clara para ella. La leyó sin esfuerzo, como si estuviera escrita en su propia lengua. La tierra no pertenece al que la pisa, sino al que la cuida cuando nadie la mira. Frida sintió un escalofrío recorrer su espalda. Habían pasado 5 años desde la última vez que había leído una frase en ese idioma. 5 años intentando olvidar todo lo que había perdido. Pero el idioma no se había ido. Seguía allí esperando. Entonces Rodrigo Castellanos levantó la mirada y observó a Frida durante un instante. Fue un gesto casual, casi aburrido, pero luego dijo algo que cambiaría todo. «Tal vez deberíamos preguntarle a la camarera», dijo con ironía. Los otros hombres rieron suavemente. Frida permaneció quieta. Durante un segundo pensó en ignorarlo, como había hecho tantas veces antes en su vida cuando la gente poderosa hablaba sin pensar en quienes los rodeaban. Pero luego volvió a mirar la tableta. Volvió a leer aquella frase antigua. Y algo dentro de ella decidió que ya no podía quedarse callada. «No es un documento menor», dijo con voz tranquila. Los 3 hombres levantaron la vista al mismo tiempo. Frida señaló la pantalla. La primera línea dice que la tierra pertenece a quien la protege incluso cuando nadie está mirando, explicó con calma, y añadió que el texto estaba escrito en la variante clásica del izcateco con marcas tonales que cambiaban completamente el significado de algunas palabras. El silencio que siguió fue tan intenso que incluso el sonido del restaurante pareció desaparecer. Rodrigo Castellanos la observó fijamente. Por primera vez en 2 años la estaba mirando de verdad. Y en ese momento comenzó una historia que ninguno de los dos habría podido imaginar. El silencio que siguió después de las palabras de Frida no fue un silencio normal, sino uno denso, lleno de sorpresa y desconfianza, porque en un restaurante donde los clientes poderosos estaban acostumbrados a ser atendidos por camareros invisibles, nadie esperaba que una camarera interrumpiera una conversación de negocios hablando de un idioma casi desaparecido con una seguridad absoluta, y durante unos segundos nadie en la mesa 7 dijo nada, mientras Rodrigo Castellanos observaba a Frida con una expresión que había cambiado completamente. Ya no era la mirada distraída de un cliente hacia una empleada, sino la mirada precisa de un hombre que intenta comprender si lo que acaba de ocurrir es una coincidencia absurda o el descubrimiento de algo extraordinario, y finalmente habló con un tono tranquilo pero cargado de curiosidad, preguntando cómo sabía ella todo eso sobre el documento, y Frida respiró despacio antes de responder, porque durante 5 años había evitado cualquier conversación.
relacionada con su pasado académico, pero en ese momento sabía que no tenía sentido fingir ignorancia, así que explicó que había estudiado lingüística en la universidad y que su especialidad eran las lenguas antiguas de la península ibérica y que durante varios años había trabajado con un pequeño grupo de investigadores documentando el izcateco, una lengua casi perdida cuyos últimos hablantes vivían en una pequeña comunidad montañosa al sur del país. Y mientras hablaba el abogado de Castellanos tomó la tableta y amplió la imagen del documento con evidente incredulidad, porque hasta ese momento ninguno de los traductores profesionales que habían consultado había logrado siquiera identificar con certeza el idioma en el que estaba escrito, y sin embargo aquella camarera que minutos antes estaba sirviendo vino hablaba del texto como si fuera algo familiar, y Rodrigo Castellanos apoyó los codos sobre la mesa y preguntó directamente si podía leerlo, y Frida miró la pantalla durante unos segundos, reconociendo las formas de las palabras antiguas como si una puerta olvidada de su memoria se estuviera abriendo lentamente, y entonces comenzó a leer en voz baja, primero en izcateco y luego traduciendo al español, mientras las frases antiguas llenaban el aire con un ritmo extraño que parecía pertenecer a otro tiempo, y explicó que el documento era un título comunal muy antiguo que describía los límites de una tierra protegida por generaciones de una comunidad rural, y que también establecía reglas estrictas sobre cómo cualquier extranjero podía negociar el uso de esa tierra. Y el abogado y el ejecutivo se miraron entre sí sorprendidos, porque aquello significaba que el documento no era simplemente un registro histórico, sino un contrato vivo que todavía tenía poder legal dentro de la comunidad que lo había creado. Y Rodrigo Castellanos se recostó lentamente en su silla, comprendiendo por primera vez la magnitud del problema, porque su empresa llevaba meses intentando negociar el acceso a un territorio montañoso donde se había descubierto un yacimiento de litio extremadamente valioso, y la única condición impuesta por la comunidad local era que cualquier acuerdo debía ser presentado y explicado en el idioma original del título comunal, un idioma que prácticamente nadie en el mundo podía hablar. Y durante semanas sus asesores habían buscado expertos en universidades y centros de investigación sin encontrar a nadie disponible, y ahora la única persona que parecía entender ese documento estaba frente a él sosteniendo una bandeja de copas en un restaurante de lujo, y la ironía de la situación era tan absurda que durante un momento Castellanos casi sonrió, pero en lugar de reír hizo una pregunta mucho más seria, preguntando por qué alguien con ese conocimiento estaba trabajando como camarera. Y Frida bajó la mirada hacia la bandeja durante un segundo antes de responder que la vida a veces toma caminos inesperados, y que había dejado la universidad años atrás después de un escándalo académico que había destruido la carrera de su mentora, una profesora brillante que había dedicado 30 años a estudiar lenguas en peligro de extinción y cuyo trabajo había sido acusado falsamente de plagio en una denuncia que nadie logró demostrar, pero que fue suficiente para arruinar su reputación. Y mientras Frida hablaba, Rodrigo Castellanos notó algo en su voz, una mezcla de tristeza y determinación que hacía evidente que aquella historia no había terminado realmente, sino que había quedado suspendida en algún punto doloroso del pasado. Y por un momento el empresario pensó en todas las decisiones que había tomado en su vida para proteger sus negocios y en cuántas personas habían sido sacrificadas por intereses económicos sin que él siquiera conociera sus nombres. Y luego volvió a mirar la tableta sobre la mesa y comprendió que aquella camarera podía ser la única persona capaz de resolver un problema que valía miles de millones de euros, así que le pidió que se sentara a la mesa. Ignorando completamente las miradas incómodas de los otros clientes del restaurante, y Mariana, la jefa de sala, observaba la escena desde lejos sin entender por qué uno de los hombres más poderosos del país estaba hablando con una de sus camareras como si fuera una invitada especial. Y Frida dudó un segundo antes de aceptar, porque sabía que cruzar esa línea significaba abandonar la invisibilidad que había construido cuidadosamente durante años, pero también sabía que el documento en la pantalla pertenecía a un idioma que no podía ser ignorado. Y finalmente se sentó frente a Rodrigo Castellanos mientras el abogado deslizaba la tableta hacia ella pidiéndole que revisara el texto completo, y durante los siguientes minutos Frida analizó cada línea del documento, identificando errores en las traducciones preliminares que los consultores anteriores habían intentado hacer, y explicó que
Varias palabras del texto no tenían equivalentes directos en español porque describían conceptos comunitarios muy antiguos relacionados con la responsabilidad colectiva hacia la tierra, algo que en muchas culturas modernas ya no existía, y Castellanos escuchaba en silencio, comprendiendo poco a poco que aquel idioma no era solo una herramienta lingüística sino una forma diferente de entender la relación entre las personas y el territorio. Y cuando Frida terminó de explicar la cláusula final del documento, dijo algo que hizo que el empresario se quedara completamente inmóvil, porque explicó que el título exigía que cualquier negociación fuera presentada ante el Consejo de Ancianos de la comunidad por un intérprete, reconocido por ellos mismos como hablante legítimo del idioma, y que si ese intérprete no era aceptado la negociación terminaba inmediatamente. Y Rodrigo Castellanos preguntó entonces si ella podría presentarse ante ese consejo, y Frida respondió que sí, porque había pasado meses trabajando con algunos de los últimos hablantes del idioma durante su investigación doctoral y que varios de ellos probablemente aún la recordarían, y el silencio que siguió fue diferente al anterior porque ahora estaba lleno de posibilidades. Y finalmente Castellanos tomó una decisión diciendo que necesitaba que ella viajara con su equipo al sur del país donde se encontraba la comunidad y que la asamblea donde discutirían el acuerdo sería en apenas 4 días. Y Frida permaneció en silencio, pensando en lo extraño que era que su vida estuviera cambiando en medio de un turno de trabajo mientras las luces elegantes del restaurante seguían brillando como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Y en ese momento comprendió que aceptar aquella propuesta significaría regresar al mundo que había abandonado, pero también significaría honrar el trabajo de la profesora que le había enseñado aquel idioma. Y después de unos segundos de reflexión levantó la mirada y dijo que lo pensaría durante la noche, porque una decisión así no podía tomarse en un minuto. Y Rodrigo Castellanos asintió, entendiendo perfectamente que algunas decisiones importantes requieren silencio y tiempo. Y cuando Frida volvió a levantarse para continuar su trabajo, el restaurante parecía exactamente igual que antes, pero algo invisible había cambiado, porque la camarera que todos creían conocer ya no era solo una camarera sino la única persona capaz de abrir la puerta hacia un territorio donde el pasado y el futuro de una comunidad entera estaban esperando. La mañana del viaje llegó más rápido de lo que Frida había imaginado, porque después de aquella noche en el restaurante Astoria su mente no logró descansar completamente, y mientras caminaba por las calles frías de Madrid antes del amanecer sentía que cada paso la alejaba de la vida tranquila y predecible que había construido durante los últimos años trabajando como camarera invisible entre clientes ricos que jamás preguntaban quién era realmente. Y cuando el automóvil negro enviado por Rodrigo Castellanos se detuvo frente a su pequeño edificio en el barrio de Lavapiés, el conductor abrió la puerta con una cortesía silenciosa y Frida subió al asiento trasero con una mochila pequeña donde llevaba ropa para 2 días, un cuaderno viejo lleno de notas lingüísticas y algo que no había tocado durante mucho tiempo, un pequeño libro azul que pertenecía a la profesora Elena Bautista, la mujer que le había enseñado que los idiomas no mueren por accidente sino porque las personas dejan de hablarlos. Y mientras el automóvil avanzaba por las avenidas aún vacías de la ciudad, Frida observó los edificios antiguos desaparecer lentamente detrás de la ventana, preguntándose si aquel viaje realmente cambiaría algo o si simplemente abriría heridas del pasado que nunca habían sanado completamente. Y 1 hora más tarde el coche llegó al aeropuerto privado donde el jet de Castellanos Global esperaba en silencio bajo un cielo gris que comenzaba a iluminarse con la primera luz del día. Y cuando Frida subió la escalerilla metálica del avión, encontró a Rodrigo Castellanos sentado frente a una mesa cubierta de documentos mientras el abogado Bravo revisaba una carpeta llena de contratos, y otra mujer joven llamada Valeria Torres escribía mensajes en una computadora portátil coordinando detalles logísticos del viaje. Y durante unos segundos todos levantaron la mirada al verla entrar, como si todavía les costara aceptar que la persona más importante para aquella negociación millonaria era la misma camarera que la noche anterior estaba sirviendo vino en su restaurante favorito. Y Castellanos se levantó con una leve inclinación de cabeza para saludarla con respeto, algo que Frida notó inmediatamente porque era un gesto que los hombres
de su nivel rara vez ofrecían a alguien fuera de su círculo de poder y después de unos minutos de preparación el avión despegó hacia el sur atravesando las nubes mientras Madrid se convertía en una mancha distante bajo las alas plateadas del Yeti durante el vuelo. Castellanos explicó con más detalle el verdadero valor del territorio que intentaba negociar porque bajo aquellas montañas aisladas se encontraba uno de los depósitos de litio más importantes descubiertos en Europa en las últimas décadas, un recurso esencial para la fabricación de baterías eléctricas y tecnologías modernas, lo que significaba que controlar aquel territorio podía cambiar el futuro económico de su empresa y de toda la región y Frida escuchaba en silencio entendiendo cada palabra. Pero también recordando algo que su profesora siempre repetía cuando hablaban de comunidades antiguas que protegían su tierra durante generaciones porque para esas comunidades el valor del territorio nunca se medía en dinero, sino en memoria, historia y responsabilidad colectiva, y esa diferencia de visión era precisamente lo que hacía tan difícil cualquier negociación entre empresas modernas y pueblos que aún vivían según reglas tradicionales y, cuando el avión aterrizó en un pequeño aeropuerto regional cerca de las montañas del sur, el equipo de Castellanos fue recibido por un conductor local que los llevó por una carretera estrecha que serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos antiguos y pequeños pueblos de piedra, donde el tiempo parecía avanzar más lentamente que en las grandes ciudades, y después de casi 3 horas de viaje el coche finalmente se detuvo frente a un valle rodeado de montañas verdes donde se encontraba la comunidad de Santa Iscaria, un lugar pequeño de apenas 400 personas donde el idioma iscateco había sobrevivido durante siglos casi en secreto, protegido por generaciones de familias, que lo transmitían de padres a hijos como si fuera un tesoro frágil que debía mantenerse oculto del resto del mundo. Y cuando Frida bajó del coche sintió una sensación extraña de familiaridad porque aunque habían pasado muchos años desde su última visita, el olor de la tierra húmeda, el sonido del viento entre los árboles y la manera en que las casas de piedra se agrupaban alrededor de una pequeña plaza central despertaron recuerdos que creía olvidados. Y en el centro del pueblo, frente al edificio del Consejo Comunal, varios ancianos esperaban sentados en silencio observando a los visitantes con la calma paciente de quienes han visto pasar muchas generaciones de forasteros intentando comprar algo que para ellos nunca estuvo en venta. Y el hombre que estaba en el centro de aquel grupo era don Aurelio, el líder del consejo, un anciano de mirada profunda cuya presencia transmitía una autoridad tranquila que no necesitaba elevar la voz para ser respetada. Y cuando Frida caminó hacia él sintió que el tiempo parecía detenerse por un momento porque don Aurelio la miró directamente a los ojos como si estuviera confirmando algo que ya sabía desde antes de verla, y entonces habló en iscateco pronunciando su nombre con una sonrisa leve que revelaba reconocimiento inmediato. Y Frida respondió en el mismo idioma explicando que había regresado porque el título comunal lo exigía y porque algunas promesas hechas al idioma nunca desaparecen realmente incluso cuando las personas intentan olvidarlas. Y durante un instante el resto del equipo de Castellanos observó aquella conversación sin comprender una sola palabra, pero percibiendo claramente que estaban presenciando algo importante porque el sonido del idioma antiguo tenía un ritmo distinto al español, una cadencia profunda que parecía conectada con la tierra misma. Y después de escucharla don Aurelio asintió lentamente antes de decir que el consejo aceptaría escuchar la propuesta de Castellanos Global durante la asamblea del día siguiente, pero que primero necesitaba hablar con Frida a solas porque había asuntos del pasado que debían aclararse antes de permitir que cualquier negociación avanzara. Y mientras el resto del equipo era conducido hacia una casa de huéspedes cercana, Frida siguió al anciano por un camino estrecho hasta su hogar, una construcción sencilla de piedra con un pequeño patio donde crecían plantas medicinales, y dentro de aquella casa el anciano abrió una caja de madera guardada en un estante alto revelando un documento antiguo protegido por telas viejas, y cuando Frida lo vio reconoció inmediatamente el original del título comunal que había estudiado en versión digital la noche anterior, y al sostenerlo entre sus manos sintió el peso literal de siglos de historia escritos en tinta oscura sobre pergamino resistente. Y mientras leía cada línea en voz baja don Aurelio la observaba con atención como si estuviera evaluando no solo su conocimiento del idioma sino también su
respeto por aquello que representaba y después de unos minutos el anciano le preguntó si sabía por qué el consejo había aceptado recibir nuevamente a una empresa extranjera después de rechazar varios intentos anteriores y Frida respondió que suponía que algo había cambiado pero no sabía exactamente qué y entonces don Aurelio explicó que otra compañía minera llamada Minerex también había enviado representantes al pueblo prometiendo riqueza rápida y progreso inmediato pero que el consejo desconfiaba de aquellas promesas porque habían escuchado historias similares en otras regiones donde las montañas terminaron destruidas y las comunidades abandonadas sin recursos ni futuro y añadió que los representantes de Minerex habían traído a su propio intérprete un hombre que afirmaba hablar iscateco pero que durante la primera conversación había cometido errores evidentes que revelaban que su conocimiento del idioma era superficial y aprendido de memoria y al escuchar eso Frida comprendió inmediatamente el peligro de aquella situación porque si el consejo percibía que ambos lados estaban intentando manipular el idioma para obtener ventaja la negociación podría terminar antes incluso de comenzar y cuando regresó a la casa de huéspedes al caer la noche encontró a Rodrigo Castellanos esperando en la terraza con expresión pensativa mirando las luces dispersas del pueblo en la distancia y cuando ella le explicó lo que don Aurelio había dicho, el empresario permaneció en silencio durante varios segundos comprendiendo que el encuentro del día siguiente no sería solo una negociación económica sino una prueba de honestidad frente a una comunidad que había protegido su tierra durante siglos y finalmente. Castellanos dijo algo que sorprendió a Frida porque admitió que en el pasado su empresa había cometido errores al tratar con comunidades rurales enviando abogados y consultores que no entendían la importancia cultural del territorio pero que esta vez quería hacerlo de manera diferente porque incluso un empresario acostumbrado a pensar en números podía reconocer cuando algo tenía un valor que no podía medirse simplemente en dinero y mientras la noche cubría las montañas y el viento frío descendía desde los picos más altos Frida comprendió que el día siguiente decidiría no solo el futuro de una negociación millonaria sino también el destino de un idioma que había sobrevivido contra todas las probabilidades, esperando el momento en que alguien volviera a hablarlo con respeto verdadero. El amanecer llegó envuelto en una niebla suave que descendía lentamente desde las montañas como si el propio paisaje quisiera observar con atención lo que estaba a punto de ocurrir en el pequeño pueblo de Santa Iscaria y cuando Frida salió de la casa de huéspedes el aire frío le recordó los muchos días que había pasado allí años atrás caminando por los senderos con una grabadora en la mano escuchando a los ancianos hablar en aquel idioma que parecía llevar dentro siglos de memoria colectiva y mientras cruzaba la plaza central pudo ver que la asamblea ya comenzaba a reunirse porque hombres y mujeres de la comunidad llegaban desde distintos caminos algunos acompañados por niños otros con rostros serios que reflejaban la importancia de la decisión que iban a presenciar ese día y frente al edificio del Consejo Comunal don Aurelio ya estaba sentado junto a los otros miembros del Consejo observando el movimiento del pueblo con la paciencia tranquila de quien ha vivido lo suficiente para saber que las decisiones verdaderamente importantes nunca deben tomarse con prisa y Frida caminó hacia ellos saludando en iscateco con una inclinación leve de la cabeza un gesto que provocó murmullos de reconocimiento entre algunos de los ancianos presentes porque no esperaban escuchar aquel idioma antiguo pronunciado con tanta naturalidad por alguien que había vivido tantos años lejos de la comunidad y mientras tanto el equipo de Rodrigo Castellanos llegó poco después acompañado por su abogado Bravo y por Valeria Torres que llevaba varias carpetas con los documentos del acuerdo preliminar pero antes de que pudieran acercarse al edificio del consejo otra camioneta apareció en el extremo de la plaza levantando una nube de polvo sobre el camino de tierra y de ella descendieron 3 hombres vestidos con trajes elegantes demasiado formales para aquel lugar entre ellos el representante de la empresa Minerex acompañado por el intérprete que afirmaba hablar iscateco y Frida lo reconoció inmediatamente por la descripción que don Aurelio le había dado la noche anterior un hombre alto de mirada nerviosa que sostenía un maletín de cuero como si contuviera algo extremadamente valioso y cuando los dos grupos se encontraron frente al edificio comunal el ambiente cambió porque todos entendieron que aquella asamblea no sería simplemente una reunión para discutir un contrato sino una especie de competencia silenciosa donde cada empresa
Intentaría demostrar que merecía la confianza del consejo y cuando todos estuvieron dentro del salón comunal don Aurelio pidió silencio levantando una mano con un gesto que inmediatamente detuvo las conversaciones y explicó en español que la reunión seguiría el protocolo antiguo establecido en el título comunal, lo que significaba que cada empresa debía presentar su propuesta en el idioma original del documento a través de un intérprete que el consejo considerara legítimo y que el consejo decidiría después si las condiciones ofrecidas respetaban las reglas que habían protegido el territorio durante generaciones y el representante de Minerex pidió hablar primero con una sonrisa segura que parecía indicar que confiaba completamente en su estrategia y presentó a su intérprete como un experto en lenguas antiguas con años de experiencia trabajando con comunidades rurales, pero cuando el hombre comenzó a hablar en izcateco algo en el tono de su voz provocó inmediatamente una reacción en el consejo porque las palabras que pronunciaba tenían la forma correcta pero los tonos eran incorrectos y en aquel idioma los tonos podían cambiar completamente el significado de una frase y mientras el intérprete continuaba hablando algunos ancianos comenzaron a intercambiar miradas silenciosas reconociendo errores que cualquier hablante verdadero habría evitado y Frida escuchaba con atención manteniendo una expresión neutral aunque en su mente cada frase del hombre confirmaba que su conocimiento del idioma era superficial aprendido probablemente de algún manual o grabación antigua sin comprender realmente la estructura profunda de la lengua y cuando terminó su discurso don Aurelio agradeció la presentación con cortesía pero luego pidió que el intérprete respondiera a 3 preguntas tradicionales que el consejo utilizaba para reconocer a quienes realmente comprendían el idioma y la primera pregunta fue pronunciada en izcateco con una cadencia lenta que resonó en todo el salón y el intérprete de Minerex dudó durante varios segundos antes de intentar responder produciendo una frase confusa que mezclaba palabras correctas con estructuras gramaticales equivocadas y el murmullo que recorrió la sala dejó claro que el consejo había entendido perfectamente el error y don Aurelio hizo una segunda pregunta esta vez más compleja utilizando una expresión idiomática que solo quienes habían convivido con hablantes nativos podrían comprender completamente y el intérprete volvió a equivocarse ofreciendo una respuesta vaga que no tenía relación real con la pregunta y finalmente el anciano levantó la mano indicando que era suficiente y agradeció nuevamente su esfuerzo antes de explicar con calma que el consejo no podía reconocerlo como intérprete legítimo del título comunal porque el idioma que hablaba no era el mismo que había sido transmitido por los ancianos de la comunidad durante generaciones y el representante de Minerex intentó protestar argumentando que su intérprete tenía credenciales académicas reconocidas pero don Aurelio respondió con serenidad que en aquella comunidad la legitimidad del idioma no se decidía en universidades lejanas sino en la memoria viva de quienes lo habían hablado desde la infancia y cuando el representante de Minerex se sentó nuevamente con evidente frustración todos los ojos se volvieron hacia Frida porque ahora era su turno de demostrar si realmente podía hacer lo que había prometido la noche anterior y Frida se levantó lentamente sintiendo el peso de decenas de miradas sobre ella mientras caminaba hasta el centro del salón donde el título comunal descansaba sobre una mesa de madera antigua y durante un momento, el silencio fue tan profundo que incluso el sonido del viento afuera parecía haberse detenido y entonces Frida comenzó a hablar en izcateco presentándose con respeto explicando que había estudiado el idioma con varios de los ancianos de la comunidad años atrás y que había regresado no solo para interpretar un documento sino para honrar el trabajo de quienes habían protegido aquella lengua durante siglos y mientras hablaba los miembros del consejo escuchaban con una atención absoluta porque el sonido de su voz tenía los tonos correctos, las pausas naturales y la cadencia que solo poseen quienes han aprendido un idioma no como una herramienta sino como parte de una relación humana profunda y cuando terminó su presentación don Aurelio le pidió que leyera la primera parte del título comunal en voz alta y Frida abrió el pergamino con cuidado leyendo cada línea con la pronunciación exacta que había practicado durante años mientras las palabras antiguas llenaban el salón con un ritmo solemne que parecía conectar el presente con la historia misma del pueblo.
Y algunos de los ancianos cerraron los ojos mientras escuchaban como si reconocieran en aquella voz un eco de generaciones pasadas, y cuando terminó la lectura don Aurelio le hizo las mismas 3 preguntas tradicionales que había hecho al intérprete de Minerex, y Frida respondió sin prisa, demostrando no solo conocimiento lingüístico sino comprensión cultural de las metáforas que el idioma utilizaba para describir conceptos como responsabilidad, tierra, memoria y comunidad, y al escuchar sus respuestas el consejo permaneció en silencio durante varios segundos antes de que uno de los ancianos asintiera lentamente, reconociendo públicamente que Frida hablaba el idioma con legitimidad y respeto, y el murmullo que recorrió la sala en ese momento fue diferente al anterior porque ahora estaba lleno de aprobación y curiosidad, mientras los habitantes del pueblo comprendían que aquella mujer que había regresado después de tantos años era la única persona capaz de abrir el diálogo entre su comunidad y el mundo exterior. Y cuando Frida regresó a su lugar junto al equipo de castellanos, Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba admiración y alivio, porque sabía que aquel momento había cambiado completamente el equilibrio de la negociación y que ahora el futuro del acuerdo dependía de la confianza que la comunidad estuviera dispuesta a depositar en ella y en las promesas que representaba. Después de que el consejo reconociera públicamente a Frida como intérprete legítima del idioma antiguo, el ambiente dentro del salón comunal cambió de manera casi imperceptible, porque la tensión que había dominado la primera parte de la reunión se transformó en una atención profunda llena de expectativa, y mientras los habitantes del pueblo se acomodaban nuevamente en las bancas de madera, don Aurelio levantó el pergamino del título comunal y lo colocó cuidadosamente en el centro de la mesa, como si aquel documento no fuera solo un papel antiguo sino una especie de puente entre el pasado y el futuro de la comunidad. Y entonces explicó que el consejo estaba dispuesto a escuchar la propuesta de Castellanos Global, siempre y cuando fuera presentada respetando el espíritu de las reglas escritas siglos atrás en ese mismo documento. Y Frida se acercó a la mesa junto a Rodrigo Castellanos mientras el abogado Bravo abría la carpeta con el acuerdo preparado durante la noche anterior, y durante los siguientes minutos Frida comenzó a traducir cada cláusula con una precisión que sorprendía incluso a quienes no entendían el idioma, porque su voz mantenía un ritmo claro, pausado y seguro mientras explicaba cómo la empresa planeaba trabajar en el territorio respetando los límites comunales, creando un fondo de inversión para proyectos locales y garantizando que una parte significativa de los beneficios obtenidos del litio regresaría directamente a la comunidad en forma de escuelas, clínicas y programas de desarrollo agrícola. Y mientras las palabras avanzaban en el idioma antiguo, los miembros del consejo escuchaban sin interrumpir, intercambiando miradas silenciosas que revelaban que estaban evaluando cada frase con extrema atención, porque para ellos aquel acuerdo no era simplemente un negocio sino una decisión que afectaría el equilibrio de su tierra durante generaciones. Y cuando Frida terminó la lectura inicial, don Aurelio pidió una pausa para que el consejo deliberara en privado, y durante esos minutos el salón quedó envuelto en un murmullo suave mientras los habitantes del pueblo comentaban entre ellos lo que habían escuchado. Y Rodrigo Castellanos salió al patio acompañado por Frida, observando las montañas que rodeaban el valle mientras el viento frío de la tarde comenzaba a descender por los senderos. Y después de unos segundos el empresario habló con una sinceridad que Frida no esperaba, confesando que nunca había imaginado que una negociación empresarial pudiera sentirse tan diferente de las reuniones corporativas a las que estaba acostumbrado, porque allí dentro no había gráficos ni pantallas digitales, solo personas que evaluaban cada palabra como si fuera una promesa sagrada. Y Frida respondió que para muchas comunidades la tierra no era un recurso sino una responsabilidad compartida que debía protegerse incluso de quienes ofrecían dinero y progreso rápido. Y Rodrigo asintió, comprendiendo finalmente que la clave de aquella negociación no era convencer al consejo de que su empresa era poderosa, sino demostrar que podía respetar un sistema de valores que existía mucho antes de que su compañía fuera creada. Y cuando regresaron al interior del salón, el consejo ya había terminado su deliberación y don Aurelio anunció que aceptarían continuar la negociación con Castellanos Global, pero que antes debían aclarar un asunto importante relacionado con el pasado. Y al escuchar esas palabras Frida sintió un presentimiento extraño, porque el anciano miró directamente hacia Rodrigo Castellanos antes de explicar que años atrás un representante
de una empresa extranjera había visitado el pueblo intentando obtener información sobre el título comunal y sobre la profesora que había estudiado el idioma con los ancianos de la comunidad, y Frida comprendió inmediatamente a quién se refería porque la descripción coincidía con la historia que había escuchado sobre los eventos que habían destruido la carrera de su mentora Elena Bautista, y don Aurelio continuó explicando que aquel hombre había hecho preguntas insistentes sobre quién más conocía el idioma y sobre si existían traducciones oficiales del documento en archivos académicos, y que poco después de esa visita la profesora había sido acusada injustamente en la universidad por un escándalo de plagio que arruinó su reputación. Y Rodrigo Castellanos escuchó en silencio mientras el anciano hablaba, porque en ese momento comprendía perfectamente hacia dónde se dirigía la conversación, y finalmente don Aurelio dijo que el hombre que había visitado el pueblo pertenecía a la empresa Castellanos Global, pero que no era el propio Rodrigo sino otro ejecutivo que había intentado manipular la situación para obtener ventajas sobre el territorio, y el nombre que pronunció a continuación hizo que el silencio dentro del salón se volviera absoluto, porque ese nombre era Sergio Palacios, el director de adquisiciones que había estado presente en la primera reunión en Madrid, y Frida sintió un nudo en el estómago al escuchar aquella confirmación, porque significaba que la tragedia que había destruido la carrera de su profesora probablemente había sido provocada por intereses corporativos relacionados con la explotación del litio, y todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo Castellanos esperando su reacción, y el empresario permaneció en silencio durante varios segundos antes de admitir que había iniciado una investigación interna la noche anterior después de escuchar las sospechas de Frida, y que los primeros resultados indicaban que Palacios había realizado varios viajes secretos a la región años atrás sin autorización directa de la empresa, y que también había financiado a través de intermediarios el proceso legal que había llevado a la acusación contra la profesora Bautista, con el objetivo de eliminar a la única experta capaz de interpretar el título comunal y facilitar así futuras negociaciones sin supervisión académica. Y cuando Rodrigo terminó de hablar, el impacto de sus palabras se extendió por el salón como una onda silenciosa, porque ahora todos comprendían que la historia de aquel idioma perdido estaba conectada con una conspiración empresarial mucho más profunda de lo que habían imaginado, y don Aurelio escuchó la explicación con la misma calma que había mantenido durante toda la reunión, y finalmente dijo que la comunidad no podía juzgar los conflictos internos de una empresa, pero que sí podía exigir que cualquier acuerdo futuro estuviera libre de las mentiras y manipulaciones que habían causado tanto daño en el pasado. Y Rodrigo Castellanos respondió que aceptaba completamente esa condición, y que además había iniciado un proceso legal contra Sergio Palacios para asegurar que enfrentara consecuencias por sus acciones, y añadió que también estaba dispuesto a apoyar la revisión oficial del expediente académico de la profesora Bautista para limpiar su nombre y restaurar el reconocimiento de su trabajo científico. Y cuando Frida escuchó esas palabras sintió algo que no había sentido en muchos años, una mezcla de alivio y tristeza, porque la justicia llegaba demasiado tarde para la mujer que había dedicado su vida a proteger aquel idioma, pero al menos su memoria no quedaría enterrada bajo una mentira. Y después de ese momento el Consejo decidió aprobar finalmente el acuerdo con Castellanos Global, estableciendo un sistema de supervisión comunitaria que permitiría a los habitantes del pueblo participar activamente en las decisiones sobre el uso de su territorio. Y cuando las últimas firmas fueron colocadas sobre el documento bilingüe, don Aurelio se levantó lentamente. Pronunció una frase en izcateco que Frida tradujo para todos los presentes, diciendo que el idioma había esperado pacientemente durante siglos para ser escuchado nuevamente, y que aquel día no pertenecía a una empresa ni a un gobierno, sino a la memoria de quienes habían mantenido viva la lengua cuando el resto del mundo la había olvidado. Y esa noche, cuando la asamblea terminó y los habitantes del pueblo comenzaron a regresar a sus casas, don Aurelio entregó a Frida una pequeña caja de madera que había pertenecido a la profesora Bautista, y dentro había un cuaderno lleno de notas manuscritas con investigaciones lingüísticas que nunca llegaron a publicarse. Y al abrirlo, Frida encontró en la primera página una frase escrita por su mentora que decía que los idiomas no sobreviven gracias a las universidades ni a los gobiernos, sino gracias a las personas que deciden seguir hablándolos incluso cuando nadie más está escuchando. Y mientras Frida
Cerraba el cuaderno, comprendió que su vida estaba comenzando de nuevo, porque ya no era solo una camarera que había dejado atrás su pasado académico, sino la persona responsable de continuar el trabajo que su profesora había iniciado muchos años atrás. Y al día siguiente, cuando regresó a Madrid para comenzar oficialmente su nuevo papel como asesora independiente del acuerdo entre la empresa y la comunidad, sintió que el idioma antiguo seguía resonando en su mente como una promesa silenciosa, recordándole que algunas historias no terminan cuando creemos que han terminado, sino cuando finalmente encontramos el valor de continuarlas.